La hipótesis es que el relato bíblico del libro del Éxodo constituye un documento histórico verdadero y que contiene pistas claras sobre la ruta seguida por los israelitas, pistas que conducen hasta un lugar concreto del Mar Rojo. ¿Y si una de las historias más controvertidas de la humanidad nunca fue un mito? ¿Y si no era una narración simbólica, exagerada o transmitida únicamente para inspirar fe, sino la descripción de un acontecimiento real? En las profundidades del Mar Rojo, unos buzos afirman haber encontrado algo tan inesperado que incluso arqueólogos experimentados tuvieron dificultades para explicarlo. Sobre el fondo marino aparecen restos de lo que parece haber sido una enorme fuerza militar antigua. Ruedas de carros cubiertas de coral, huesos de caballos, restos humanos, armas rotas y formas que no deberían encontrarse allí, a menos que un ejército hubiera muerto en un lugar donde ningún ejército tendría que haber estado. Después apareció un detalle que lo cambió todo: oro. Al principio fueron pequeños rastros. Después surgieron señales metálicas inconfundibles, enterradas bajo capas de sal, coral y tiempo. Esto obliga a formular una pregunta inquietante. ¿Encontraron los buzos el lugar de descanso final del ejército perdido del faraón? Porque si lo hicieron, uno de los mayores misterios de la historia dejaría de ser una cuestión de fe y se convertiría en una cuestión de pruebas. Y si las pruebas existen, ¿por qué el mundo ha guardado tanto silencio? ¿Por qué las principales instituciones evitan hablar del tema? ¿Por qué algunos expertos, después de ver las imágenes, eligieron callar en lugar de negarlas? Esta noche descenderemos bajo la superficie para examinar uno de los descubrimientos más impactantes que, según este relato, permanecen ocultos bajo el mar. En la década de 1970, hubo un hombre llamado Ron Wyatt. No era profesor, no poseía un título prestigioso y no estaba vinculado a ninguna universidad ni institución de investigación reconocida. Era un enfermero anestesista de Tennessee que gastaba sus propios ahorros investigando aquello que gran parte del mundo académico consideraba una fantasía. Wyatt creía que podía encontrar pruebas físicas de uno de los relatos más famosos de la historia: el cruce del Mar Rojo. La mayoría de los especialistas había llegado a la conclusión de que, si el cruce ocurrió, tuvo lugar en alguno de los lagos poco profundos y pantanosos del norte de Egipto. Wyatt no estaba de acuerdo. Estudió cuidadosamente los textos antiguos, siguió todas las pistas geográficas que pudo encontrar y llegó a la conclusión de que el cruce se había producido en un lugar mucho más profundo y espectacular: el Golfo de Aqaba, el estrecho brazo del Mar Rojo que separa la península egipcia del Sinaí de Arabia Saudita. No se limitaba a afirmar que la historia era real. También decía que los investigadores habían estado buscando durante décadas en el lugar equivocado. En 1978, equipado con material básico de buceo, una pequeña embarcación y la firme convicción de que tenía razón, Wyatt hizo lo que ningún investigador reconocido había considerado necesario hacer. Bajó a comprobarlo personalmente. Lo que aseguró haber encontrado fue extraordinario: ruedas de carros cubiertas de coral, huesos de caballos, restos humanos y, sobre todo, una rueda de carro recubierta de oro. Una pieza que solo habría pertenecido a alguien de rango muy elevado, quizá un general o incluso un faraón. Cuando Wyatt presentó sus hallazgos, no fue simplemente ignorado. Se burlaron de él. Lo calificaron de farsante, fanático religioso y hombre dispuesto a ver aquello que deseaba encontrar, porque necesitaba desesperadamente creer. Resultaba fácil descartarlo. Por la misma época también afirmaba haber encontrado el Arca de Noé, el verdadero monte Sinaí en Arabia Saudita, y el Arca de la Alianza en una cueva bajo Jerusalén. La comunidad científica lo rechazó casi por completo. Egiptólogos y arqueólogos reconocidos lo consideraron un excéntrico carente de credibilidad. Ron Wyatt murió en 1999, ridiculizado y olvidado. Pero dejó atrás sus investigaciones, sus mapas y, lo más importante, las coordenadas exactas de los lugares donde aseguraba haber realizado sus descubrimientos. Ahí comienza realmente esta historia.
A finales de 2024, una expedición financiada de manera privada y respaldada por inversores cuyos nombres nunca se hicieron públicos, reunió discretamente a uno de los equipos de exploración submarina más sofisticados jamás organizados. Participaron antiguos buzos militares, arqueólogos submarinos frustrados con la política y la burocracia de la investigación académica, e ingenieros que manejaban tecnologías fuera del alcance de la mayoría de las universidades. Disponían de un sonar avanzado de barrido lateral, capaz de cartografiar el fondo marino con un nivel extraordinario de detalle y detectar formas invisibles desde la superficie. También utilizaron vehículos operados a distancia de calidad militar, robots submarinos equipados con cámaras de alta definición, capaces de descender a profundidades y zonas oscuras donde un buzo humano no podría permanecer con seguridad. Además, contaban con magnetómetros extremadamente sensibles, instrumentos capaces de localizar objetos metálicos enterrados bajo capas de arena y coral después de miles de años. El presupuesto total superaba los $10 millones. No era un proyecto de aficionados, era una operación precisa con un solo objetivo: averiguar si Ron Wyatt, el hombre del que todos se habían burlado, tenía razón. La expedición comenzó a explorar el Golfo de Aqaba mediante cuadrículas cuidadosamente planificadas. Día tras día, el sonar enviaba pulsos hacia las aguas profundas y trazaba mapas de todo lo que encontraba. Hasta que el operador llamó al resto del equipo. Había algo allí abajo. Formas extrañas, simétricas, redondas y precisas, distribuidas a lo largo de un rastro lineal que atravesaba el fondo marino. No parecían formaciones rocosas naturales, parecían ruedas, cientos de ellas. Primero enviaron el vehículo submarino. El robot descendió lentamente hacia unas aguas tan oscuras y frías que un ser humano apenas podría soportarlas durante unos minutos. Sus luces atravesaron la negrura y entonces la cámara captó una forma circular que sobresalía del sedimento. Estaba completamente cubierta de coral. Parecía una antigua rueda de carro. Cuando el robot avanzó, apareció otra. Después otra y otra. El campo de restos se extendía durante casi 2,5 kilómetros. No parecía un accidente aislado, sino una catástrofe preservada en el tiempo. Los buzos descendieron después. Algunos miembros del equipo describieron la experiencia como abrumadora y aterradora. Era como nadar a través de un campo de batalla ocurrido 3,000 años atrás, con sus restos congelados en el momento de la destrucción. Sobre el fondo había ruedas de 4, 6 y 8 radios. Este detalle es importante porque, según el relato, esas configuraciones coinciden con diferentes clases de carros utilizados por el ejército egipcio durante el periodo conocido como el Imperio Nuevo. Los modelos de 4 radios eran vehículos antiguos empleados por las tropas comunes. Los carros de 6 y 8 radios eran diseños de mayor rendimiento, reservados para guerreros de élite y comandantes reales. Encontrar los 3 tipos juntos, destruidos en el mismo lugar, sería comparable a descubrir una imagen del cuerpo de carros egipcio aniquilado en un único instante. El equipo no encontró únicamente ruedas, también observó piezas metálicas retorcidas que parecían ejes y formas rectangulares compatibles con las cabinas de los carros, reducidas a bronce corroído y madera petrificada, fusionados con el fondo por siglos de crecimiento del coral. Después estaban los huesos. Había centenares de restos animales, especialmente costillas y huesos de patas de caballos, colocados como si los animales todavía hubieran estado sujetos a los carros en el momento de morir. Entre ellos aparecían restos humanos, columnas vertebrales, huesos pélvicos y fragmentos de cráneos, mezclados en un conjunto caótico que parecía reflejar una muerte repentina y violenta. Uno de los buzos dirigió su luz hacia una formación de coral y se detuvo. Algo brillaba bajo la superficie, un resplandor dorado débil pero reconocible. Era exactamente lo que Wyatt había descrito 4 décadas antes: una rueda de carro recubierta de oro y atrapada dentro del coral. El equipo no podía tocarla sin destruirla, pero documentó el lugar mediante miles de fotografías y horas de video de alta definición. Sin embargo, lo que hace que este hallazgo resulte todavía más sorprendente
no es solo lo que supuestamente se encontró, sino el lugar exacto. El Golfo de Áqaba es, en su mayor parte, un inmenso cañón submarino. En muchas zonas, el fondo desciende entre 1.500 y 1.800 metros, más de 1,5 kilómetros hacia la oscuridad. Atravesarlo habría sido imposible para cualquier grupo humano, excepto en un punto. Precisamente donde se encontró el campo de restos, existe una gran elevación natural submarina, una especie de puente de tierra que se extiende casi 16 kilómetros desde una playa egipcia llamada Nuweiba hasta la costa de Arabia Saudita. A ambos lados de esta formación, el terreno desciende hacia profundos cañones. El puente, en cambio, alcanza aproximadamente 275 metros en su punto más profundo. Sigue siendo una profundidad considerable, pero, comparado con todo lo que lo rodea, funciona como un camino elevado que atraviesa un terreno imposible. Los mapas de sonar muestran una ruta natural ancha, de casi 16 kilómetros de longitud y varios kilómetros de anchura. Según el relato, es el único lugar de los aproximadamente 160 kilómetros del Golfo de Áqaba donde un grupo numeroso habría podido intentar cruzar. La playa de Nuweiba también presenta una geografía particular. Es una costa grande y plana, rodeada de montañas empinadas e infranqueables. Solo se puede entrar desde el oeste y la única salida hacia adelante conduce al agua. Es una trampa natural. Una persona situada allí tendría montañas a ambos lados, el mar delante y a sus perseguidores acercándose desde la única dirección abierta. La geografía coincide casi perfectamente con el antiguo relato de un pueblo que huye y queda atrapado frente al mar mientras un ejército se aproxima por detrás. Pero existe un detalle adicional. El puente submarino no puede verse desde la superficie. Ni siquiera hay indicios visibles de su existencia. Solo puede descubrirse mediante tecnología moderna de sonar, desarrollada durante el siglo XX. Un escritor antiguo no habría tenido forma de saber que estaba allí. Sin embargo, el relato parece señalar directamente esa ubicación. Supongamos que todo esto es real. Un ejército en el fondo marino, el puente natural, la geografía adecuada, los carros correspondientes al periodo correcto y restos de seres humanos y caballos. ¿Cómo terminó un ejército completo en el fondo del mar? El relato antiguo afirma que las aguas se separaron. Apareció un camino sobre tierra seca. El pueblo cruzó y el ejército lo siguió. Después las aguas regresaron y los soldados se ahogaron. La ciencia moderna encuentra, comprensiblemente, difícil aceptar una separación sobrenatural del mar. Pero existe una teoría relacionada con un acontecimiento real. Hace aproximadamente 3.500 años ocurrió una de las mayores erupciones volcánicas de la historia humana registrada, en la isla griega de Thera, conocida actualmente como Santorini. Fue una catástrofe capaz de producir enormes tsunamis y ondas de choque en el Mediterráneo y en masas de agua conectadas. Antes de que llegue la gran ola de un tsunami, el agua puede retirarse de manera espectacular, dejando al descubierto grandes extensiones del fondo marino. Para alguien que nunca hubiera visto este fenómeno, parecería que el mar se está separando. Imaginemos entonces a un grupo atrapado en Nuweiba. La erupción de Thera provoca una retirada masiva del agua en el Mar Rojo. El puente de tierra queda al descubierto. El grupo ve terreno seco y comienza a cruzar. El ejército que lo persigue entra también en el fondo expuesto. Después regresa el agua. Una enorme pared de agua alcanza a los soldados y a sus pesados carros cuando se encuentran en mitad del corredor, sin ningún lugar hacia donde escapar. La retirada, el paso y el regreso de las aguas coincidirían de manera inquietante con la descripción antigua. Existen también teorías más extremas. Algunos investigadores sostienen que el grupo fugitivo no transportaba únicamente un objeto religioso, sino una tecnología avanzada. Un dispositivo de capacidad desconocida que pudo crear el paso y desactivarse cuando el ejército ya se encontraba dentro. Según esta teoría, el faraón arriesgó a toda su fuerza militar de élite, porque no perseguía únicamente a un grupo de personas,
sino algo irreemplazable que le había sido arrebatado. ¿Es probable? El propio texto reconoce que probablemente no, pero sostiene que algo repentino y violento ocurrió en aquel golfo, matando a una gran cantidad de personas y caballos y dejando los restos sobre el fondo durante miles de años. La gran pregunta es ¿por qué? Si las pruebas son reales y fueron documentadas con tecnología avanzada por buzos profesionales, no se han convertido en una de las noticias más importantes del planeta. Según el relato, cuando las imágenes se mostraron discretamente a destacados egiptólogos, la respuesta no fue entusiasmo, curiosidad, ni siquiera escepticismo. Fue silencio. Para comprenderlo, hay que considerar lo que el descubrimiento amenazaría. Durante más de 100 años, la posición académica predominante ha sostenido que el éxodo masivo descrito en los textos antiguos no ocurrió a una escala históricamente significativa. Los especialistas señalan correctamente que no existen pruebas arqueológicas de una población enorme, vagando durante décadas por el desierto del Sinaí. No hay campamentos, cerámica ni fosas comunes. Tampoco existe en los registros egipcios conocidos ninguna mención a la destrucción completa de su fuerza militar más poderosa. Gran parte de la egiptología, sus cronologías y su interpretación del poder egipcio se ha construido tratando este acontecimiento como una narración mitológica. Un profesor que hubiera dedicado 30 años a esa interpretación, publicado libros y formado estudiantes, tendría mucho que perder si aparecieran imágenes de cientos de carros militares egipcios en el fondo del Golfo de Aqaba. Si acepta investigarlas y resultan auténticas, una parte importante de su trabajo podría derrumbarse. Si las ataca y después se confirman, su posición sería todavía peor. La opción más segura para proteger carreras, instituciones y décadas de inversión académica sería no decir nada. Otros creen que el silencio podría tener razones más profundas. Si el hallazgo llegara a demostrarse sin lugar a dudas, aportaría pruebas materiales de un acontecimiento central para 3 grandes religiones: judaísmo, cristianismo e islam. En un mundo marcado por conflictos religiosos y tensiones políticas, no sería solo una cuestión académica, sino también geopolítica. Según esta interpretación, algunas personas con poder podrían haber decidido que el mundo no está preparado para esa conversación. La parte más inquietante se refiere a las pruebas que supuestamente han desaparecido. Ron Wyatt afirmó haber encontrado en la década de 1970 una rueda de 4 radios recubierta de oro, propia de la realeza egipcia. La fotografió, la documentó y la llevó a la superficie. Después se informó a las autoridades egipcias, creyendo que querrían conservar adecuadamente una pieza tan extraordinaria. La rueda nunca volvió a verse. No hay fotografías en archivos oficiales, registros en museos, ni reconocimiento gubernamental de que hubiera existido. Desde el momento en que dejó las manos de Wyatt, desapareció. Los escépticos afirman que esto demuestra que inventó la historia. Pero también puede formularse la pregunta contraria. ¿Y si era real y fue retirada precisamente por lo que podía demostrar? ¿Y si se encuentra en algún almacén gubernamental o colección privada donde ningún científico podrá estudiarla? La rueda dorada no sería el único elemento desaparecido. Cuando la expedición de 2024 comparó sus mapas de sonar con los registros que Wyatt había realizado durante las décadas de 1970 y 1980, encontró que grandes secciones del yacimiento estaban vacías. Zonas donde Wyatt había documentado concentraciones de carros y restos óseos ya no contenían objetos. No parecían erosionadas ni dispersas. Estaban vacías. En el sedimento se observaron largas marcas rectas, parecidas a las que producirían objetos pesados arrastrados mediante cables. Según el equipo, no correspondían a corrientes oceánicas ni a erosión natural. Parecían indicar que alguien había retirado sistemáticamente los objetos más importantes antes de que la tecnología moderna pudiera documentarlos correctamente. ¿Con qué nos deja todo esto? Con un campo de restos en el fondo del Golfo de Aqaba, en el único lugar donde habría sido físicamente posible intentar un cruce. Con ruedas cuyos radios coinciden con carros militares egipcios del periodo señalado.
con huesos de caballos y seres humanos dispuestos de una manera compatible con una catástrofe repentina. Con un brillo dorado en el lugar descrito 40 años antes por un hombre considerado un farsante. Con un puente natural que los antiguos no podían ver desde la superficie, pero hacia el cual parece conducir el relato. También con instituciones que se niegan a examinar públicamente el asunto y con objetos que aparentemente han desaparecido. Nada de esto constituye una prueba absoluta. La ciencia no funciona así y no debería hacerlo. Pero las preguntas merecen respuestas públicas, transparentes y rigurosas. Las pruebas deberían someterse a un examen científico adecuado, no al silencio institucional. Ron Wyatt pudo haberse equivocado sobre el Arca de Noé o el Arca de la Alianza. Pero, según este relato, el fondo del Golfo de Aqaba sugiere que pudo haber tenido razón en este caso. La verdad no desaparece. La historia no es únicamente el relato de lo que ocurrió. También es la historia de quién decidió qué debíamos recordar. ¿Quién controla los archivos? ¿Quién financia las investigaciones? ¿Quién tiene la capacidad de hacer desaparecer discretamente un descubrimiento incómodo? Lo que permanece en el fondo del Mar Rojo podría ser uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia moderna. O podría tener una explicación diferente que todavía no hemos considerado. Pero no podremos saberlo mientras quienes están en posición de investigar el asunto elijan el silencio y las pruebas parezcan reducirse con el paso de los años. Las imágenes existen. Los mapas de sonar existen. La documentación existe. Y en algún lugar, bajo las capas de coral, política y temor institucional, también existe la verdad. La pregunta no es únicamente si las pruebas están allí. La pregunta es si, como civilización, tenemos el valor de examinarlas realmente. ¿Y quién teme exactamente lo que podríamos encontrar?